El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar al Señor para dar inicio con esta transmisión. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, venimos delante de ti. Te damos las gracias, Señor, por tus bondades, tus misericordias. Y ahora, Padre Santo, nos disponemos para recibir tu palabra. Te rogamos una vez más que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y, Señor mi Dios, esa sabiduría que solamente tú puedes dar, dánosla hoy, Señor. Mis hermanitos sean edificados, toca corazones, Padre. Y gracias, Señor, porque nuevamente nos concedes iniciar un día en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos segunda de Pedro, capítulo 1, desde el verso 1. Hoy se inicia, hermanos amados, con esta segunda epístola, segunda carta de Pedro. El título de esta transmisión es Grandísimas promesas. Dice así la palabra de Dios, segunda de Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Así da inicio, hermanitos, con esta salutación, este saludo. Y ahora dice el verso 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Amén, hermanos amados. Habla de que sí tenemos grandísimas promesas y de que un día, hermanitos, vamos a participar de la naturaleza divina. Decía también el apóstol Juan el Amado en su primera carta que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Algo similar, hermanitos, viene aquí, que vamos a participar de su naturaleza divina. Esa esperanza tenemos, hermanitos. Hoy andamos así todavía en la carne, pero no militamos según la carne, como dice la Escritura. Así que tenemos esperanza, hermanitos. Un día Dios nos va a transformar. Ahora dice en el verso 5, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mis hermanos amados, es como un avance, un progreso. Y claro que es bueno examinar, hermanitos, qué tenemos de esto y qué nos falta todavía. Y dice así, le repito el 5, por esto mismo, pone toda diligencia, o sea que lo procuremos, lo hagamos, en añadir a vuestra fe virtud. Ya tenemos fe, hermanos amados. Y cuando se dice virtud, claro que habla, hermanitos, de las cosas buenas de parte de Dios. Y claro que todo proviene de Él. Nosotros solamente le hemos dado nuestro corazón, nos sujetamos a Él y Él da todo esto. Virtud, a la virtud, conocimiento. Sí, mis hermanitos, el conocimiento es bueno. Y más cuando lo aplicamos, lo vivimos. Qué bueno, mis hermanitos, que usted está atento a estas transmisiones. Tal vez, hermanitos, para algunos, ya que no han
tenido esa oportunidad o ese espacio, o no se han dado el tiempo para escudriñar las Escrituras, a través de estas transmisiones va viendo, hermanitos, incluso porciones que tal vez o no había leído o no había entendido. Y le voy a mencionar que lamentablemente, hermanitos, debido también a la ignorancia de la palabra de Dios, se ha menospreciado el conocimiento. Y bueno, yo mismo he escuchado hermanos y hasta siervos que lo toman de una manera carnal, como diciendo, ¿de qué sirve saber tanto si esto o aquello? Es como un reproche, una queja o hasta acusación. ¿Cómo que el conocimiento no nos va a servir? Claro que sí, mis hermanitos, porque es la palabra de Dios. Conozca más, introdúzcase más, llénese más de la palabra. Dijo el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Así que escudriñemos, escarbemos, añadamos conocimiento. Dice el verso 6, al conocimiento, dominio propio. Vamos a crecer así, hermanitos. También ya crecemos en conocimiento. En carácter podríamos parafrasear dominio propio. Es bueno, hermanitos, tener dominio propio, porque muchos hijos de Dios, tal vez hasta usted lo ha llegado a vivir, hermanitos, de cuántas cosas se lamenta, se arrepiente uno, que porque perdió el control, o porque ofendió de palabra, o porque tal vez, pues, en la carne, ofendió a otros, y ahora hay que arreglar lo que uno llegó a dañar, porque le faltó dominio propio. Qué bueno, mis hermanitos amados, que cada día el Señor le ayuda a usted a adquirir ese dominio propio. También dice la palabra del Señor que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y alguno podría identificarlo como carácter o carácter cristiano. Sí, mis hermanitos, necesitamos el carácter de Cristo para poder soportar, callar cuando debemos callar, hablar cuando debemos de hablar, y siempre, hermanitos, guiados por el Espíritu Santo. Un vivo ejemplo de lo que no es dominio propio, lo hemos visto en el caso de Pedro, hermanitos. Antes, hermanos amados, cuando él era discipulado y se registran varios hechos de Pedro, hay cosas muy buenas, hermanitos, pero en cuanto al dominio propio, acuérdense que el Señor Jesús les había anticipado, velen, oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y hermanitos, eso lo mencionó el Señor. Pero cuando ya llegó la hora de su arresto, minutos después de hablar así con los discípulos, porque les pidió orar con él, pero se dormían. Hermanos amados, ¿se acuerda usted que Pedro sacó su espada y cortó la oreja de un soldado? Mis hermanitos, allí hacía falta dominio propio. Lo que también hemos analizado cuando dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si se va a enojar uno, no pierda el control, no peque. Ahí también entra el dominio propio. Dice, al dominio propio, paciencia. Tenga mucha paciencia, hermanitos. La paciencia es buena y también es un fruto del Espíritu, el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Es necesaria. Para muchos es incómodo, hermanitos, tener paciencia. Uno no quisiera tener que usar la paciencia. Quisiera las cosas inmediatas, express,
rápidas, sin complicaciones, pero cuando las hay, gracias a Dios por su paciencia. Dice, a la paciencia, piedad. La piedad, hermanitos, se ha explicado en el púlpito de aquí, de Filadelfia, que tiene que ver, hermanitos, del trato hacia los demás con relación al perdón. Así como nuestro Dios es misericordioso y clemente, es piadoso, hermanos amados, Él no es cruel. Nuestro Dios es bueno, es hermoso, es más que bueno, es benigno. Él no trata mal a nadie. También seamos piadosos, perdonemos, pasemos por alto las ofensas. Y si esto ya está en nuestras vidas, qué bueno, hermanitos, porque hasta hay promesa, hay profecía en ese tema. Cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Una promesa y a la vez profecía. Está diciendo, un día vamos a necesitar misericordia. Así que, qué bueno si usted ha tenido misericordia de otros o piedad, porque un día usted la va a necesitar, hermanitos. Cuando usted le toque y cuando comparezcamos también delante del Señor. Porque está escrito, porque juicio sin misericordia se hará a aquel que no hizo misericordia. Bien dijo el Señor que con la medida que uno mida, será medido. Así que seamos piadosos, use misericordia, le va a servir mucho. Y hermanos amados, decía el apóstol Pablo, que el ejercicio corporal para poco era provechoso. Y decía, ejercítate en la piedad. Oh hermanitos, seamos entonces así, piadosos, no se ofusque, no se moleste, no se irrite con los demás, sea piadoso con los demás. Y dice, mis hermanos amados, verso 7, a la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal, aquí mis hermanitos, lo va a separar de la palabra amor. Claro que van de la mano, y hasta uno podría decir que el afecto fraternal es amor. Hermanos amados, en otras partes, en cuanto a los dichos de Pablo, se conoce como afecto natural. Y aquí se le dice de otra manera, afecto fraternal. Y se le ha mencionado, hermanitos, que es ese amor natural de cualquier persona, aún no salva, no cristiana, que tienen ese afecto. Pero sin embargo, aquí dice fraternal. Sí, mis hermanitos, así tenga afecto fraternal con todos sus hermanitos. Es algo hermoso, al Señor le agrada que tengamos afecto fraternal, que nos cuidemos, que nos atendamos, que nos preocupemos por los demás. Le agrada mucho el Señor. Y sin embargo, hermanitos, también dice, y al afecto fraternal, amor. Muy bien, hermanitos. Entonces, afecto fraternal es una cosa a la cual hay que añadir amor. Muy bien. Ese amor, hermanitos, ya tiene que ver con el Señor cuando lo pone en nosotros. Necesitamos mucho amor, hermanitos. Yo me atrevo a decirles que el amor que hoy Dios nos da, el amor que dice Romanos 5:5 que el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón, hermanitos, me atrevo a decir que es un milagro. Es un milagro que usted ame a estas alturas. Que usted ame, aún habiendo sufrido tantas cosas, aún habiendo sido maltratado, perseguido, ultrajado, menospreciado, aborrecido, y que usted siga amando. Eso solamente Dios lo hace, hermanitos. Y así también es Filadelfia.
Como paréntesis, hermanitos, ya que se le ha mencionado en varias ocasiones acerca del mensaje a las 7 iglesias y que, hermanitos, 5 iglesias reciben reprensión y Esmirna y Filadelfia no reciben reprensiones ni advertencias fuertes como las otras iglesias. Hermanos amados, cuando se habla de Filadelfia, tiene que ver con la palabra filos, de ahí Filadelfia. Hermanos amados, ya no viene más en el pasaje, en el contexto aclarado acerca de su nombre, de esa iglesia que se llama Filadelfia, pero al estudiar el origen de ese nombre, filos, también espiritualmente lo podemos relacionar como la iglesia del amor, donde prevalece el amor. Por eso dice, hermanos amados, que hemos guardado su palabra, que no nos hemos avergonzado de su nombre, que amamos su palabra y hemos guardado la palabra de su paciencia. Por eso da el consejo, retén lo que tienes. Mis hermanitos, también se conoce cuando se habla en latín, por ejemplo, la palabra hijo también quiere decir filos. De ahí también procede el amor filial. De lo mismo, filos, Filadelfia, y habla de amor fraterno. Oh, mis hermanitos amados, por eso en Filadelfia debe de prevalecer el amor. Amor, dice aquí, y al afecto fraternal, amor. Me he dado cuenta, hermanitos, que en verdad Dios no se equivoca, Dios es sabio, es perfecto en todos sus caminos. A nosotros nos diseñó de esa manera, hermanitos, para dar, para amar. Ahora, va a contrastar lo que le voy a mencionar, mis hermanitos, pero recíbalo. Nosotros casi no recibimos. No que sea malo recibir o que Dios no nos atienda, no. Pero casi no nos toca. En cuanto a los hombres de Dios, Dios da buenas dádivas a los que le piden, ya lo hemos visto. Pero el mundo a nosotros no nos trata bien, hermanitos. Hay quienes, y le pongo este ejemplo, como el pasaje en la Escritura acerca del hombre rico, se le dijo, a Abraham le dijo, tú recibiste bienes. Cuando vivías, cuando estabas en la tierra, recibiste bienes. Y Lázaro, males. Pero ahora estés consolado y tú eres atormentado. El mundo da bienes, otorga bienes, y a nosotros no nos tocó esa clase de bienes. A nosotros no es el mismo trato que se nos da como en otros. Se puede decir, hermanitos, para los que no conocen a Dios, ellos tienen dichos, tienen frases. Algunos dicen, la vida me ha tratado bien. Otros dicen que es suerte. Y otros hasta dicen que es el universo. Hermanitos, nosotros somos de Cristo, pero no estamos para recibir mucho aquí en la tierra, pero sí de Cristo. Nosotros por eso estamos marcados por el amor. Porque el amor, hermanitos, que es de Dios, no recibe para dar. O sea, aunque no nos den, aunque el mundo no nos trate bien o no sea generoso con nosotros, nosotros amamos. Amamos mucho por causa del amor de Dios. Por eso dice en otra parte, más bienaventurado es dar que recibir. Y dar tiene que ver con amor, ya que usted conoce, mis hermanitos, 1 Corintios 13,
que habla de que si yo tengo profecía, tengo sabiduría, tengo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, de nada sirve. Muy bien. Filadelfia, de ahí filos, fila, amor, amor fraterno. Y ahí se relaciona el nombre, bueno, uno de los títulos del Señor Jesús, Hijo, Filos o Fili. Hermanos amados, la palabra Fili, ya en nuestro idioma, tiene que ver con hijo. Me refiero, hermanos amados, de la raíz latina. Así que Fili, Filos, Fila, amor, hijo, amor fraterno. De ahí el nombre Filadelfia. Así que mis hermanos amados, pues al afecto fraternal añadamos amor. Y sí, amor de Dios, hermanitos. Ese amor que solamente es alimentado por Dios, aunque no lo alimente ninguna persona. O sea, no seremos amados en el mundo, pero el amor de Dios se derramó en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Continuamos, verso 8. Si tenéis estas cosas, la lista anterior, hermanos amados, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, esas cosas, si las tenemos, dice aquí, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con estas cosas, hermanitos, vamos a dar fruto. No vamos a estar de ociosos. Ocioso equivale a alguien que no tiene que hacer. También se puede asimilar como perezoso, hermanos amados. Ocioso. Dice ahora, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista. No tener virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Eso equivale, hermanitos, a tener corta vista. Si analizáramos ese tema de que hay hijos de Dios con corta vista, también, hermanitos, se puede parafrasear que no tiene visión, o que, hermanos amados, no es espiritual, o no ve más allá. O sea, hermanitos, espiritualmente está muy corto, muy limitado en su visión. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, hasta se olvida de que es nacido de nuevo y de que ya está perdonado. Dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Si hacemos lo antes mencionado, dice la palabra de Dios, jamás caeréis. Si nos concentráramos solamente en la palabra amor, con eso, hermanitos, si usted ama a Dios, jamás caerá. Si ama al Señor con todo el corazón, alma, mente, fuerzas, que es el primer mandamiento, el gran mandamiento, hermanitos, jamás caerá, dice la palabra. Verso 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, entrada al cielo. 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo por justo, y aquí habla de una aclaración personal, hermanitos, de Pedro. Habla de algo, así como Pablo se expresaba y decía que el tiempo de su partida ya estaba cerca, que había peleado la buena batalla, había guardado de la fe. Bueno, también Pedro hace una mención parecida. Dice 13, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, o sea, vivo, el despertaros con amonestación, o sea,
esto que acabamos de leer es como una amonestación. 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, o sea, morir, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sí, mis hermanitos, el Señor Jesús le profetizó, ¿se acordará usted? Cuando el Señor Jesús había resucitado y se apareció por tercera vez vivo, y habían ido a pescar Pedro y los demás, y fue cuando hizo esa hermosa restauración a Pedro, preguntándole, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Ahí mismo le declaró, un día alguien te va a ceñir y te va a llevar a un lugar donde tú no quieras. Y le aclaraba, cuando eras joven, tú ibas, tú te ceñías, pero un día alguien te va a ceñir. Eso equivale a arresto y a ejecución. Sí, Pedro, hermanitos, fue ejecutado. Por eso dice aquí, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Se refiere a esa declaración de aquella ocasión, hermanitos. 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, hermanitos, Pedro, pensando en el futuro, cuando él ya no estuviera, por eso escribió primera carta y segunda carta. Por eso, hermanitos, se anticipó. Es lo que dice el 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Acordarse. ¿Cómo? A través de sus cartas. Oh, hermanitos, qué hermoso corazón de Pedro. Pensando en los hermanos, en la diáspora, como vimos en su primera carta, que es a los hermanos esparcidos, judíos, cristianos esparcidos. Por eso escribí esta carta. Mis hermanitos, imagínense que usted o yo estuviéramos prontos a partir y que nos preocupáramos por los nuestros y debido a ello les dejáramos una carta para que cuando ya no estuviéramos, ellos leyeran la carta y se acordaran, hicieran memoria de las instrucciones que les dejamos. Así se ocupó Pedro con estas cartas, la primera y la segunda, para que ellos tuvieran memoria de estas cosas. Escribió estas cartas, hermanitos, pensando cuando ya no iba a estar. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Señor, haya estas cosas en mis hermanitos: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Ayúdanos a crecer cada día. Ayuda a mis hermanitos, Señor. Perfecciónanos, Padre. Como está escrito en Juan 17, cuando nuestro Señor Jesús te oraba y te pedía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, así ayuda a mis hermanitos y tengan todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso les guarde, hermanitos. Sean muy bendecidos en este día. Amén.